Esta noche quiero empezar orando en esta noche, poniendo este tiempo en manos de Dios. Amado Dios, amado Padre, en el nombre de Jesucristo queremos en esta noche darte gracias por todo tu amor, tu misericordia, por tu presencia. Señor, no somos nada y no somos dignos. Más con la sangre del Señor Jesucristo entramos al trono de la gracia, a tu altar, Señor. Entramos libre y confiadamente para agradecerte, para entregarte nuestra vida en nuestro tiempo, para que sea agradable nuestra fragancia delante de ti, para que nuestro nombre se presente, Señor, todos los días de nuestra vida delante de ti y sea agradable. Padre, en el nombre de Jesucristo en esta noche, te pedimos tu bendición sobre toda la casa, sobre esta casa, sobre el alto refugio, sobre cada vida, sobre cada familia, Señor, que se conecta, que tiene hambre y sed de ti. En el nombre de Jesucristo, quiero, amado Dios, pedirte que tu Santo Espíritu ponga tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo yo te pido que nos ayudes, que nos sustentes, que nos sostengan, que tu Santo Espíritu nos hable, que tu Santo Espíritu nos llene, que tu Santo Espíritu nos cambie. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te pido en esta noche, líbranos de todo mal y que sean los cielos abiertos, Señor, a nuestro favor. Gracias por el tiempo de adoración. Gracias por el tiempo, Señor bendito, que nos has dado, Señor, para poder conectar nuestro espíritu al trono de la gracia. Gracias, Señor bendito. Humildemente te agradecemos, te adoramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te entregamos este tiempo. Amén. Amén y amén. Bueno, yo en esta noche quiero iniciar complementando tal vez los estudios de todas estas semanas, ¿sí? Em, Quiero recordarte, bendiciones a todos los que se siguen, los que se siguen uniendo a esta enseñanza. Yo quiero recordarte, sí, las bendiciones de Dios para tu vida en esta noche. Quiero también recordarte, sí, que si tú caminas en bendición, sí, verdaderamente los cielos se te abren y lo que tú necesitas es una palabra del cielo sobre tu vida para que las cosas que el Padre ha determinado para ti empiecen a cumplirse y a derramarse sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu situación. Quiero recordarte en esta noche que las maldiciones son agresivas y no se sacian. ¿Sí? Y no se sacian y hasta que no vean concluido su propósito, no vean destruido tu destino, ¿sí? No paran, no paran, ¿sí? Así que nosotros tenemos el deber, el derecho y tenemos el poder para bendecir, para detener toda maldición y para bendecir también nuestra vida. Sí, bendecir con las palabras en nuestra boca, bendecir con la palabra, viviendo la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, miren, las maldiciones no paran en las vidas de las personas hasta que nosotros mismos las detengamos. ¿Sí? Y no por nuestra fuerza, no en nuestro poder, sino por el nombre y por el poder de la sangre del Señor Jesucristo. Si yo camino en bendición, también sé el tipo de bendición en la que yo camino. Yo quiero decirte que algo que nos empieza a acontecer cuando las maldiciones son cortadas en las vidas, nuestro espíritu, nuestra alma y aún nuestro cuerpo empieza a entender en qué tipo de bendición caminamos. ¿Sí? Ese es un rasgo de libertad. ¿Sí? Tú no puedes ser libre de algo si no sabías también de qué estabas preso. Y tú no puedes, ¿sí? Ver el fruto de la bendición en tu vida si tú no entiendes en el ámbito espiritual en qué bendición estás caminando, ¿sí? Entonces es un rasgo de la libertad, ¿sí? El entender cómo tú empiezas a caminar y el entender la bendición genealógica. Y digo genealógica porque quiero volverte a recalcar que las bendiciones también son generacionales porque tenemos un Dios de pactos con genealogías. Entonces, tenemos que entender las bendiciones genealógicas que Dios derrama para ti y para toda tu casa. ¿Sí? Tienes que empezar a vivir en el ámbito espiritual. Tienes que empezar a vivir en ese ambiente espiritual donde ya no puedas ser detenido.
¿sí? El poder de las maldiciones es arrancar las líneas genealógicas, ¿sí? Del propósito de Dios. El poder de la maldición es arrancar la genealogía, de las genealogías o de nuestros linajes o de nuestras líneas de sangre, la imagen de Dios, ¿sí? Em, por eso es vital, yo lo podría llamar, es vital quitar esos derechos y cada día declarar nuestros derechos bajo el poder de la sangre del Señor Jesucristo. Cada día es vital vivir una vida en santidad. Cada día es vital entender en qué bendición el Padre quiere que yo camine y va a caminar mi casa y va a caminar mi linaje. ¿Sí? Porque si tú no prosperas de alma, no prospera tu espíritu, difícilmente podrás empezar a prosperar en las demás cosas, ni tú ni tus hijos. ¿Sí? Aunque a muchos no les importa poco, con que sus hijos tengan que comer y como les decía, y tengan cosas, piensan que esa es la bendición. Pero yo quiero en esta noche que vuelvas a afirmarte en los pensamientos, ¿sí? De que tu linaje tienen algo diferente, tienen una bendición porque se han alineado al cielo, porque tienen cosas, ¿sí? Especialmente el cielo tiene para ustedes. Habrá familias con bendiciones genealógicas que serán, pero determinantes en la fidelidad. Habrá familias con bendiciones genealógicas que serán determinantes en la liberalidad. ¿Qué es la liberalidad? Ese don que el cielo entrega para bendecir a otros, para apoyar a otros, para sembrar en la tierra de otros, para ayudar, para ofrendar, ¿sí? Para llevar de pronto un canasto, un qué sé yo, lo que el Espíritu Santo trate con la vida de cada quien. Son bendiciones genealógicas. Y quiero decirte que en esas bendiciones genealógicas que el cielo te entrega, hay fruto, ¿sí? Hay fruto en cada bendición genealógica, hay fruto, y si hay fruto hay semilla, y si hay semilla es que es multiplicadora, ¿sí? Una bendición no tiene un efecto de ser una bendición tiene un efecto multiplicador, ¿sí? Entonces, miren, todos, todo lo que Dios quiere hacer sobre la tierra, la va a hacer sobre líneas genealógicas, sobre familias enteras, ¿sí? Porque el Señor tiene intenciones generacionales. La intención generacional aquí está representada en todo lo que Dios creó, ¿sí? Para ti y para mí, ¿sí? Por eso en esta noche quiero también tocar una parte importante para las vidas, para nosotros, ¿sí? Para que tú seas bendecido también todos los días de tu vida, para que tú vayas entendiendo la libertad de las maldiciones. Hay algo que también tú debes hacer en la tierra. Como habíamos aprendido el presentarnos a las cortes celestiales, ¿sí? El poder presentar nuestros casos en las cortes celestiales, no todo el mundo lo puede hacer. ¿Sí? No todo cristiano realmente se acostumbra a entrar al trono de la gracia. Uno, porque no lo sabe. Otra, porque realmente no tiene ni el poder de la sangre de Jesucristo, porque a la verdad puede decir que es cristiano, pero no vive bajo el poder de la sangre de Jesucristo. No vive una vida alineada al Espíritu Santo. Puede decir de palabras, pero no vive una vida conforme a sus palabras o conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces no todos pueden entrar, ¿sí? A un tribunal del cielo. Además, quiero decirte que los tribunales del cielo, ¿sí? Tienen que ver con propósitos de familias, con propósitos de líneas generacionales. Tienen que ver con propósitos en tu vida. Tú no puedes entrar a un tribunal del cielo para pedir que no tienes trabajo, ¿sí? O para pedir que no tienes para pagar mañana la renta. No, eso no es un propósito generacional. Eso es un estorbo y esa es una batalla que tú la vas venciendo y que tú vas derrotando a través de la bendición que el Padre va a entregar para tu vida, ¿sí? Pero conforme de acuerdo al propósito, ¿sí? Eh, en las cosas máximas, no en esas cosas pequeñas. Primero entra lo más grande y eso cubre toda tu añadidura. Entonces a una corte celestial no vas a entrar si no es por un caso de propósito. ¿Sí?
Por eso cuando tú entras, tú sabes que estás portando o todavía no eres libre de una maldición, porque tu propósito está siendo estorbado. Entonces ahí es cuando tú presentas tu caso. Además, yo quiero decirte que también es muy importante en nuestra vida diaria y secular el tener cuidado las cosas que hablamos, las cosas que decimos. ¿Sí? Es importante el evitar y el darle autoridad al diablo a través de nuestras palabras. Sí, yo escuchaba, hablaba con alguien hace un poquitos días, me parece que ayer, y me decía, esta amada me decía, yo con temor, pastora, prefiero no hablar para no pecar y no pecar con mis palabras y decir algo de más que ofenda al cielo y que me haga pecar. Y mire, yo como aplaudo esas acciones porque así debemos empezar a llevar esos rasgos en nuestra vida, esos rasgos de no hablar cualquier cosa. ¿Sí? Porque eso estropea nuestras bendiciones, porque con esas palabras se le da autoridad al diablo. Ten cuidado con lo que hablas, ¿sí? Sabes, aquellos que tenemos bendiciones generacionales, sabemos que esas bendiciones están operando en nosotros y porque están operando en nosotros, sabemos que van a repetirse en nuestros hijos y no de la misma manera que nosotros recibimos la bendición, sino muchas veces en una doble porción, en una doble unción. ¿Sí? Por eso es importante no ignorar, diga, no ignorar el daño que se trae sobre las familias. Es tan importante no ignorar el daño que se trae sobre las familias, porque no trajiste el daño sobre tú como persona, sino trajiste el daño sobre la familia entera, sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tus bisnietos. Entonces, esto opera así, cuando algo trágico pasó en tu familia, en tus hijos, en tus nietos, o sea, por favor. Empieza a pedirle sabiduría al Espíritu Santo, aún en tu hablar, sabiduría al poder de la sangre de Jesucristo que se derrama en tu vida para que te defienda en la corte celestial, ¿sí? Porque es increíble cómo los hombres, cómo las personas desafían a Dios. Piensan que con su actuar no perjudican más que a ellos solos, pero no es así. Tienen consecuencias y situaciones generacionales muy graves. Y esto no es un daño individual. Yo creo que quede muy claro esto. El momento en que tú le diste autoridad a Satanás, en que tú tienes una maldición, que sabes que está latente por un pecado que no te arrepientes, por una situación que no has cerrado del pasado, por una situación que no has llegado delante de Dios, como les decía, con el poder de la sangre de Jesucristo Redentor, en la cual te cubra esta sangre y tú puedas ser perdonado, pero recuerda que para que esta sangre te cubra, tiene que haber ese arrepentimiento, ese sentir que te equivocaste y que verdaderamente delante de Dios tú quieres un cambio de esa historia donde se arruinó esa historia, donde ayudaste a arruinar esa historia, donde te dejaste usar por Satanás para que esa historia de tu vida y de tu casa se arruine, ¿sí? Entonces tiene que haber ese conocimiento de que el daño no fue solo individual, de que ese daño no fue solo en tu vida. Es tan fuerte esto que aún los daños, como son para familias, como son para líneas generacionales, ¿sabes? Esto no solamente afectará aún a las familias, sino aún a naciones enteras y afectan a naciones enteras. Y hasta el día de hoy hay naciones enteras que viven en maldición. ¿Por qué? Porque son naciones donde el evangelio, primero por el mismo hecho de la maldición, no dejan entrar la luz de Jesucristo. No pueden escuchar, no pueden entender, no pueden oír, ¿sí? No pueden recibir a causa de las maldiciones, porque las maldiciones también ciegan. Entonces, el deseo de Dios es tocar a toda la tierra a través de las familias de sus hijos, ¿sí? Es desplegar en estos tiempos las bendiciones generacionales que están dadas para las familias que se acercan a conformar la iglesia del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces,
Tienes que entender esto, cuando tú plantas las cosas en tu corazón y dejas que el Espíritu Santo las simiente, entonces tú vas a empezar a ver la libertad, tú vas a empezar a entender qué es lo que está aconteciendo con tu vida, o qué es lo que aconteció con tu familia, o qué es lo que está aconteciendo con tus hijos, o qué es lo que está aconteciendo con tus generaciones, tal vez tus nietos, qué es lo que está aconteciendo y qué es lo que seguirá aconteciendo si tú hoy no paras esa situación, si tú hoy no miras el pasado, no miras las líneas de iniquidad, no miras las transgresiones, no miras aún los mismos pecados que tú mismo cometiste para llegar con un sumo arrepentimiento delante de Dios, donde el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo se acerque a ti y te cubra con su sangre y te cubra con su defensa y te cubra con su poder, ¿sí? De abogado delante del justo juez y delante de las cortes celestiales, donde se llevan todo a cabo esas luchas para que haya libertad por ti. Mire, el Padre, como les decía, en este tiempo busca hombres y mujeres tan determinados a recibir su palabra y ejecutarla, tan determinados que aun cuando hayan pasado las pruebas, cualquier clase de pruebas, en esa prueba tengan el peso de gloria y estén firmes. ¿Sí? Estén firmes de tal manera que sean hombres y mujeres que puedan entrar y salir delante de Dios todos los días de la vida. O sea, tienes que entender eso, que nuestras vidas fueron hechos para entrar y salir delante de las cortes celestiales todos los días de nuestra vida, por nuestras vidas y por otros. El Señor Jesucristo nos da también un ejemplo muy claro de lo que es, ¿sí? Ejecutar una maldición también, ¿sí? Sobre aún un espíritu inmundo. Y yo quiero que abran sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 11. Y aquí Él nos da un claro ejemplo de lo que es también ejecutar una maldición sobre un espíritu. ¿Por qué? Porque cuando el Padre da un edicto, cuando el cielo da un edicto, cuando hay un tribunal donde el Hijo de Dios nos defiende, también los espíritus inmundos, ¿sí? Que venían causando esta serie de cosas, también son maldecidos para ser cortados, para ser desactivados. Y les voy a explicar. En muchos libros en el Antiguo Testamento, en muchos libros, ¿sí? Se le compara al pueblo de Israel, se le hace una comparación tipológica al pueblo de Israel con una higuera, ¿sí? Lo habla en Isaías, se lo habla en Oseas. El libro de Marcos, ya les estoy explicando y les doy nuevamente el versículo, por favor. Les estoy empezando a explicar. Entonces, hace una comparación en el Antiguo Testamento, en varios libros del Antiguo Testamento proféticos, y se lo compara, se hace una comparación tipológica al pueblo y a la nación de Israel con una higuera. Entonces, Israel toma esa imagen tipológica, ¿sí? Porque se suponía que cuando se citaba o se hablaba de una higuera, para que usted me entienda, el pueblo de Israel sabía y entendía que hablaban de él. Él era esa higuera, él es esa higuera. El pueblo de Israel lo entendía muy bien. Y por eso el Señor Jesucristo, ¿sí? Hace esto para que usted vaya entendiendo. Es el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 11. Y dice así, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. En otras versiones dice, y Jesús maldijo a la higuera. Son traducciones más cercanas a los libros originales, al original. El asunto es
que se da este panorama. El Señor Jesucristo ve una higuera y se acerca a comer de la higuera, pero algo aquí dice la palabra, que no es que porque Jesús se le ocurrió y le hizo de gana. Dice, fue a ver si había fruto, ¿sí? Porque la higuera estaba llena de hojas, ¿sí? Pero no encontró en ella sino hojas, pues no era tiempo de higos. Él sabía que no era tiempo de higos. Ahí hay una figura tipológica que tú debes entender y es muy importante. Cada vez que se habla en la Biblia de hojas, como en el libro de Génesis, ¿sí? Representa las acciones de la carne. Tú recordarás que cuando Adán y Eva pecan, ¿sí? Ellos se esconden de Dios y van y cogen hojas de higos y las cosen y se hacen delantales y se cubren con las hojas de higuera y se tapan su desnudez. Y así se presentan delante de Dios. Pero no era tampoco una forma correcta, por eso a lo cual Dios, ¿sí? Mata un cordero y luego les cubre con pieles. Pero lo que yo entiendo y quiero que entiendas, que las hojas representan las acciones y el esfuerzo humano, ¿sí? Para cubrir o cumplir, para cubrir la vergüenza y cumplir los requisitos de Dios. Eso representan las hojas. Y cuando Jesús va a la higuera y encuentra lo mismo que Dios encontró en Adán y Eva, hojas, ¿sí? Dios quería encontrar frutos en ellos, obediencia, pero cuando va, los busca, encuentra desobediencia, encuentra obras ya de carne. Jesús viene a Israel y en Israel encuentra la higuera. Y en vez de encontrar frutos, encuentra también hojas, que son la representación de las acciones de los hombres, la apariencia del hombre, ¿sí? Las obras que el hombre hace para ganar el favor de Dios, puras obras aún sin fe, puras hojas, ¿sí? Pero Dios no gana más solo con hojas, no gana nada solo con hojas. Algo que la palabra aún nos enseña es que es muy importante en las personas ver el fruto. Y hoy en esta noche te puedo decir, no ver las hojas, sino ver el fruto. No ver el esfuerzo humano aún tal vez para llevar un ministerio o aún el esfuerzo humano para conseguir las cosas. Porque sabes que de esa forma tú no te acercas a Dios. No, no van a conocer de ti nada los cielos, porque aún algo que el cielo espera encontrar, como el Señor Jesucristo también esperó encontrar, es frutos, no hojas. Y al siguiente día dice que este árbol se secó y le da una orden todavía. O sea, usted piense que en la vida del Señor Jesucristo todo era profético, todo llevaba una enseñanza, todo era con ojos espirituales, todo movía un reino espiritual invisible que mucha gente todavía no podía ver, no podía comprender. Pero para eso vino el Hijo de Dios, porque tenía que traernos la imagen espiritual total del cielo. Aún en estos detalles, en estas cosas que aparentemente eran físicas, ¿sí? Aún en esto, usted antes no se ha preguntado, ay, justo al Señor Jesucristo se le ocurrió comer higos de la higuera. No, yo quiero decirle en esta noche que era importante que Él encuentre esa higuera, porque estaba dando vida, ¿sí? Y estaba reprendiendo a un espíritu que había y que representaba a Israel. La higuera representaba a Israel. ¿Por qué? Porque todo lo que el Hijo de Dios hacía en la tierra no lo vino a hacer de una forma natural, lo vino a hacer de una forma espiritual, de una forma sobrenatural, de una forma en que son las cosas en el cielo. En el cielo usted no ve algo físico, solamente es físico, no, en aún las cosas que existen en el cielo, como nos lo demuestra el libro de Apocalipsis, ¿sí? Son para sanar. Si una hoja de un árbol que hay en el cielo, dice la palabra que sanan naciones. Entonces, cuando el Señor Jesucristo
encuentra esta higuera sin fruto, lo que él estaba hablándole era a una nación. Lo que él estaba haciendo era reprendiendo un espíritu en una nación, porque le dice, nunca jamás nadie, coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Sabe qué pasa? Que la Biblia no le dice. Los discípulos entendían que quién era esa higuera. Los discípulos entendían que él no le habló solamente a un árbol y le ordenó que no iban a comer frutos de él. Los discípulos entendían que el Señor Jesucristo proféticamente estaba usando una tipología y estaba hablando a la nación de Israel, porque la nación de Israel tiene conocimiento y sabe perfectamente bien que ellos representan la higuera. Entonces los discípulos cuando dice, y lo oyeron sus discípulos, ¿sabe? Los discípulos entendieron lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo, ¿sí? ¿Sabe lo que Él hizo? El Señor Jesucristo hizo algo más que solamente dar la orden a un árbol, ¿sí? Aún hizo algo más que solamente maldecir a la higuera. El Señor Jesucristo estaba anulando una maldición operativa sobre el pueblo de Israel. El Señor Jesucristo estaba desactivando una maldición que estaba sobre el pueblo de Israel desde hace siglos, ¿sí? El pueblo de Israel siempre salía y se acostumbraba a andar en quejas. Siempre el pueblo de Israel se acostumbraba a andar en excusas, ¿sí? Siempre el pueblo de Israel se acostumbraba a hablar mucho y a hacer muy poco. Durante siglos, el pueblo de Israel, ¿sí? Tenía hambre, se quejaba, tenía sed y se le daba y se volvía a quejar, ¿sí? El pueblo de Israel hablaba sin medirse la lengua. Preferimos estar esclavos en la nación de Egipto que estar aquí en el desierto, ¿sí? Que estar libres en el desierto. El pueblo de Israel, sí, ¿por qué manifestaba esa clase de cosas? Porque la verdad tenía un yugo poderoso sobre él, tenía un yugo espiritual, ¿sí? Y la iglesia moderna del día de hoy, lamentablemente, tiene y manifiesta rasgos aún de este tipo de yugos, ¿sí? Dios le satisface en muchas cosas, Dios manifiesta su presencia y sin embargo no quiere más, no es satisfecha, ¿sí? Y habla, ¿sí? Y empieza a haber descontento, con nada está contenta y se olvida de las bendiciones de Dios. Y hoy recibe una bendición y mañana se le olvida y vuelve a hablar mal y vuelve a caer en una maldición. ¿Sabes por qué? Porque hay un vacío y porque hay maldiciones que no ha dejado que el Señor Jesucristo desactive. Porque aún hay maldiciones en naciones donde la iglesia en muchas naciones no cae en cuenta en lo que vive. Todo es emocionalismo, todo es solamente palabras, todo es quejas, ¿sí? Todo es señalamientos, todo es títulos, ¿sí? Donde están los apóstoles, donde están los profetas, donde están los pastores. Esas naciones sirven, las demás naciones no. Y sabes, se acostumbra tanto un mover de puro hojas, no de frutos. ¿Sí? Porque lamentablemente cuando se busca el fruto en las personas, lamentablemente y muchas veces los frutos están podridos. Y entonces eran naciones de puro hojas, ministerios de puro hojas, higueras de puro hojas, ¿sí? Donde no podían encontrarse el fruto, donde en muchos altares aún el cielo no ha podido encontrar el fruto, pero sí hay mucha hoja, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un vacío, representan un vacío, ¿sí? Em, no hay identidad, tampoco hay identidad, no hay libertad, no hay una identidad genealógica en Dios, ¿sí? Entonces, ¿sabe? Em, yo podría decirte en esta noche que en ese día el Señor Jesucristo, ¿sí? Cortó con la maldición que el pueblo de Israel tenía, lo cual le impedía, ¿sí? Acercarse y ver a Dios. Imagínense que el pueblo de Israel era experto, ¿sí? En llevar sus liturgias. Era experto en buscar animalitos para sacrificarlos, para cubrir sus pecados. Pero imagínense, tan ciego estaba espiritualmente,
tan maldito espiritualmente, que cuando el Hijo de Dios apareció en medio de ellos, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, apareció ahí, no le pudieron ver, ¿sí? No pudieron entender que era Él. ¿Sabe? El espíritu que Israel tenía, ¿sí? Con el que trataba y eso le impedía acercarse a Dios, era el espíritu religioso, ¿sí? El espíritu de religiosidad que tenía. Podían llevar las liturgias, podía vestirse el sacerdote con las ropas sacerdotales, podía ver la sinagoga y el templo y sacar los rollos y leerlos, pero eran ciegos espirituales, eran sordos espirituales, no podían ser saciados, tenían un vacío espiritual y lamentablemente eso sigue pasando hasta el día de hoy en mucha iglesia de Cristo alrededor del mundo, ¿sí? Podían tener la Biblia, hoy la tenemos en idiomas, en traducciones y cosas, y la gente sigue ciega. Todo lo cuestiona y todo lo tacha y todo lo señala, ¿sí? ¿Sabe? Rasgos del espíritu religioso que operaba en Israel durante siglos, durante siglos. Era la rebeldía que ellos tenían. Y esa rebeldía que hasta el día de hoy hay en muchos altares, no obedecía. No tenían lealtad a Dios, ¿sí? Sabían cosas de la liturgia, pero aún sabiendo cosas que tenían que ellos como rituales conservar, los que querían lo conservaban y los que no, no. Lo que les convenía lo hacían y lo que no, no. ¿Acaso al día de hoy no está pasando eso en muchas iglesias de Cristo que se dicen de Cristo? Hacen lo que les conviene y lo que no, no. Aún las personas, aún los líderes, los miembros, hacen y toman lo que quieren y lo que no, no. Cuidado sea una de esas vidas que estaba siendo llevado por este espíritu religioso, donde había rebeldía, donde había deslealtad, donde tomaban partes de las palabras, de la palabra para vivirlo y partes que no les convenía, no la vivían. Partes para tomarlas y que sea oprobio para otros, pero no para ellos, ¿sí? Por eso me pareció muy importante en esta noche tocar el tema de la higuera. Esta higuera que no podía avanzar, no avanzó durante siglos hasta que el Señor Jesucristo tuvo que tener un encuentro con ella. No era el hecho solo de acercarse porque tuvo hambre a tomar un fruto, no. Estaba ejecutando algo que Él vino a hacerlo en la tierra. Estaba maldiciendo a ese espíritu religioso que había detenido esta nación durante siglos. Cuando Él le habló a esta higuera, cuando no habló fruto, no era solamente un acto físico, no era solamente un hecho natural de querer comer de un árbol, no, era un acto espiritual poderoso. ¿Sí? Era el cortar, el desactivar, ¿sí? Un espíritu religioso que había estado matando a la nación de Israel durante siglos, un espíritu religioso que estaba matando al Israel también espiritual, ¿sí? Durante mucho tiempo. Estaba matando un espíritu religioso en los mismos discípulos, porque cuando usted lee la palabra va a entender que hasta ese instante los discípulos no podían hacer mucho. ¿Sabe? Cuando el Señor Jesucristo desactiva esa maldición del pueblo de Israel, ¿sí? Usted ve que al poco tiempo se empiezan a levantar una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque tuvo que darle una orden de ejecución de maldición a ese espíritu religioso. Y cuando ese espíritu religioso fue cortado, entonces, ¿sí? Los discípulos y aquellos que le seguían al Señor Jesucristo abrieron los ojos y tuvieron entendimiento de todo lo espiritual y pudieron ser llenos ahora del Espíritu Santo. Recuerde que en el Antiguo Testamento no todo el pueblo podía ser lleno del Espíritu Santo, sino más que los profetas o determinados reyes que buscaban a Dios. El resto de la gente no. Es más, tenía hasta miedo a acercarse a Dios porque el Espíritu religioso gobernaba y les estancaba y les detenía y les destruía. Ese vaivén que un día adoraban a Dios, otro día no, pero se buscaban un becerro de oro, ¿sí? Un día amaban a Dios, pero otro día adoptaban un Dios de otra nación, de otro lugar, ¿sí? O sea, mire,
Ellos tenían un espíritu religioso pagano que les gobernó durante siglos, siendo el pueblo de Dios. Y cuando el Señor Jesucristo ordenó a ese espíritu, lo maldijo y le dijo, nunca más nadie comerá de ti. No le estaba diciendo solo el hecho de la higuera, no le estaba diciendo al pueblo de Israel, le estaba diciendo al espíritu que hacía que esa nación solo tenga hojas y no tengan fruto. Esas vidas que hacía que solo tengan hojas y no lleven fruto. Esas vidas, sí, que tenía que verse un fruto para que la gente pueda acercarse y tomar de ese fruto y no, solo tenían hojas. ¿Sí? Solo podríamos decir en estos tiempos, ¿sabes qué te diría? Solo tenían palabras, solo podían tener hasta dones, ¿sí? Porque así de fuerte es esto, ¿sí? Por eso hay mucha gente que se pierde y no avanza, porque solo está esperando en el don de una persona. Yo quiero decirte, amada iglesia, no busques el don en las demás personas, mira el fruto. ¿Sí? Y aún en tu vida, no esperes solamente manifestar el don, manifiesta el fruto, porque sabes que va a haber el cielo va a ver el fruto, no va a haber el don. Por eso va a haber cantidad de cristianos que cuando el día en que el Señor recoja a su pueblo, a su iglesia, y quieran acercarse muchos y entrar, les dirá, no les conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Y ellos le iban a decir, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos, pero él va a decir, no les conozco, porque el cielo no va a ver los dones, el cielo va a ver el fruto, porque hay gente desastrosamente viviendo con un fruto de calamidad, ¿sí? Pero que tiene dones, que en un determinado momento el Padre les dio dones y ellos para lo que ocuparon esos dones fue para maldecir a más gente, para perder a más gente, ¿sí? Entonces tienes que entender lo que el cielo quiere de ti. El cielo quiere frutos. ¿Y cuándo vas a llevar frutos? También cuando estés libre de todo espíritu inmundo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo ahí pueda llenarte totalmente. Israel aquí le da una orden, le da una maldición, un acabarse de actividad de este espíritu religioso sobre Israel. Y ahí tú puedes leer más adelante, ¿sí? Cómo empieza a verse, cómo empiezan los discípulos y ves a un Pedro lleno del Espíritu Santo. Pero cuando ellos pudieron ser llenos del Espíritu Santo, cuando se cesó ese otro espíritu de religiosidad que les gobernó durante siglos al pueblo de Israel. ¿Sí? Fíjese cómo era este espíritu de religiosidad, cómo fue este espíritu religioso que estaba el mismo Dios hecho carne entre ellos y no le pudieron ver. ¿Por qué? Porque las maldiciones generacionales son gobernadas por espíritus inmundos en las familias, en las vidas, y no les deja ver, no pueden ver, no pueden ir, no pueden entender, no pueden discernir lo que les está pasando. No pueden ser llenos del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque están ocupados y están dando un fruto de rebeldía, de desobediencia, ¿sí? Un fruto de dobles vidas, ¿sí? Un fruto muchas veces de maltrato. Viven el espíritu religioso hace vivir a las personas dobles vidas, ¿sí? Entonces, miren, eso es lo que aquí está aconteciendo y es importante tener conocimiento, ¿sí? El espíritu religioso hace que no avancen, ¿sí? Y por eso el Padre en esta noche nos decía, hablaba a mi corazón, me decía, estoy buscando hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres, hijos míos, que al momento de una prueba se puedan parar y puedan aguantar y cogerse de él y ceñirse de él, que el momento en que venga una tentación, ustedes puedan demostrar fidelidad a Dios. ¿Sí? Que el momento en que ustedes vean las cosas que acontecen en gente, no vean solo las hojas, sino que busquen el fruto, ¿sí? Busquemos el fruto y vean el fruto de las vidas de las personas, porque hay tanto cristiano que se dice que es cristiano, pero es lleno de hojas.
porque no tiene fruto, no tiene una vida de justicia, no tiene una vida de integridad. Le aseguro que no entrará a las cortes celestiales ni cada una vez al año, peor todos los días de su vida, le aseguro que con decir, ay, Dios sabe mi corazón, ay, Dios sabe, o con que digan, ay, yo tengo el llamado de pastor, de profeta, y se paren en un púlpito, entienda, eso no es todo. Tiene que haber un fruto, tiene que haber fidelidad, tiene que ser una vida que ya no tenga rebeldías, tiene que ser una vida que ya no viva doble vidas, tiene que ser una vida donde se note que le costó, que se bajó al polvo, que comió las piedras. ¿Sí? Y que le pidió perdón a Dios por su pasado, por las malas obras que un día tuvimos, ¿sí? Y que en los momentos de las pruebas no renegamos, sino que le dijimos, Señor, yo quiero estar fiel, yo quiero estar de pie porque yo soy una palabra tuya, yo necesito para mantenerme viva y para mantenerme de pie y no cambiar mi forma de ser y no cambiar mi fruto, porque yo quiero dar un fruto que sea ejemplo para mis hijos, un fruto que sea ejemplo para mi esposo, un fruto que sea ejemplo para mis nietos, un fruto que sea ejemplo para mis generaciones, un fruto que tal vez yo en la iglesia no sea el profeta del año, no sea la pastora del año, pero sí sea una mujer con convicción y con amor a Dios que puedan decir, me inspira por sus frutos, por lo que es, por su justicia, por su integridad, por su fortaleza, por su valentía, porque no se quiebra, porque aguanta, porque permanece de pie, ¿sí? Porque los dones no nos tienen de pie, los frutos nos tienen de pie. El Espíritu Santo nos tiene de pie. ¿Y quién es el autor de esos frutos? El único que nos puede dar de su fruto, el Espíritu Santo de Dios. ¿Y sobre quiénes? Sobre aquellos que ya tenemos la sangre del Hijo de Dios, de este Cordero que apareció en Israel y no le pudieron ver. Es que estaban tan ciegos, ahí usted se va a dar cuenta, estaban tan ciegos, estaban tan perdidos, que él fue en medio de ellos y no le pudieron reconocer que era el Hijo de Dios, que era el Cordero prometido, que era el Mesías prometido. Pero usted y yo lo recibimos, usted y yo lo podemos ver, usted y yo lo podemos amar y abrazar, usted y yo valoramos y reconocimos su sacrificio, usted y yo queremos tener de esa fidelidad, queremos tener de esa obediencia, queremos ser esa sal de la tierra, usted y yo queremos esa palabra de Dios hablándonos, como le decía el domingo, cambiándole sus vestiduras, ¿sí? Porque no éramos de lo mejor, pero es que Él nos cambió las vestiduras, ¿sí? Eso es lo que el Señor está buscando, ¿sí? Que Dios nos encuentre aprobados. Y quiero decirle algo, todo aquel que Dios prueba, eventualmente Dios lo aprueba. ¿Sí? La gente quiere aludirse a las pruebas y hasta quiere hacerse la vida fácil. Ahora todo tiene, la gente cree que ahora todo es en microondas, dinero en microondas, trabajo de microondas, todo se prospera, todo así. No, sí nos ha costado y te costará un proceso. Solamente que uno se demora más en el proceso, otros se demoran menos. Pero el proceso te da peso de gloria. Y si Dios permite y ha permitido que tú pases determinadas pruebas, eventualmente te va a probar. Te va a ser un obrero, un hombre, una mujer de Dios aprobada. ¿Sí? Así que agárrate de tu fe y agárrate de Dios, que Dios te va a dar la victoria y Dios te va a dar la bendición. Y como te decía el domingo, el momento que hables sobre ti, el infierno se fregó. ¿Sí? Se fregó. Esa es la diferencia entre alguien que va madurando y alguien que no quiere madurar, que no madura. ¿Sabes? Aquellas personas que no maduran tienen rasgos, ¿sí? Rasgos que hay que ayudarles toda la vida, ¿no? Entonces, la mayor parte de su vida quiere decir que tuvo solo hojas y no dio fruto. Y hasta se le pasa el tiempo de dar fruto y no da fruto, ¿sí? Y en muchas iglesias se conforman con gente que sea solo hojas y que no dé un fruto. Pero bendito Dios sabe, yo le doy gracias a Dios que en este tiempo se ha podido ver el fruto de muchos, de muchos. Y mejor
que hayamos podido ver aún los malos frutos de gente que ya no está, ¿sabe? Bendito Dios. Y lo único que le pido a Dios es que nos siga engañando a más gente, porque si en esta época donde estamos viviendo uno de los tiempos más difíciles de la tierra no cambió, créame que no sé cuándo cambiará. Si no dejó que entre la raíz de Jesucristo a su vida, créame que no sé cuándo lo hará para que dé el fruto que el cielo está esperando, ¿sí? Porque aún el cambiar de nuestro fruto, el cuidar de nuestras palabras, muchas cosas, es proceso de madurez espiritual. El espíritu religioso siempre tiene inmaduros. El espíritu religioso siempre gesta gente inmadura, gente que duda, gente que un día es, otro día no es, gente que habla mal, gente que es rebelde, gente que es desleal. ¿Sí? Porque acuérdese que desleales fueron los fariseos teniendo toda y conociendo toda la palabra, leyendo las escribas y fariseos, acuérdese los desleales que fueron o traicioneros que fueron con el Señor Jesucristo supuestamente manejando toda la palabra, toda la Torá, sí, los libros de los profetas y estando en las sinagogas, acuérdese cómo le trataron al Señor Jesucristo, ¿por qué? Porque estaban ciegos, porque no podían ver, porque el espíritu de religiosidad, el espíritu religioso no les dejaba que el Espíritu Santo les toque, ¿sí? Entonces, para que tú entiendas por qué hay la necesidad de verdaderamente ser libres, de verdaderamente dejar que el Señor Jesucristo trate en nuestras vidas con toda maldición, con toda cosa que al cielo no le agrada, con toda transgresión, con todo pecado oculto que es necesario que lo trate. ¿Sabe? Esta gente rechazó tanto al Hijo de Dios, lo rechazaron, no lo pudieron ver, que hasta llegaron a decir, crucifícale, crucifíquenle. ¿Sí? Fíjese, un espíritu religioso mata las cosas de Dios. Imagínense, entristece al Espíritu Santo. Todo eso hace un espíritu religioso mata, un espíritu religioso miente, ¿sí? Y este espíritu está, yo en esta tarde le oraba a Dios en un momento de adoración y decía, y está operando todavía, Señor, en mucha iglesia cristiana, está operando, ¿sí? E impiden que vengan, que la gente, que las vidas vengan a vivir vidas para Dios. Por eso en esta noche quiero decirte que nada te impida vivir esas vidas para Dios, esa vida tuya, esa vida de tus hijos, esa vida de tus nietos, esa vida de tus generaciones, vivirlas para Dios, esas vidas que le puedan dar gloria al nombre de Dios, ¿sí? Esas bendiciones que nos quiten el oprobio, que nos quiten la vergüenza, esas bendiciones que nos hablen, que nos pongan vestiduras nuevas, esas bendiciones que hablen de nuestro linaje, pero en el cielo, esas bendiciones que nos hagan ver que nuestro fruto soportó la prueba, que nuestro fruto es bueno, extremadamente bueno. Yo le decía a mi esposo, es que hay gente que es tan verde, como dice la palabra, como dicen profecías de Isaías, que son tan verdes que de tan verdes no se lo puede comer, dice la palabra. O sea, son que tienen un fruto tan verde que no es nada agradable, es despreciable. ¿Sí? Así lo hablan los profetas, ¿sí? En el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, que nuestra vida tenga un fruto tan agradable, que suelte fragancia, que sea apetecible, que el cielo te conozca, que el cielo te bendiga, ¿sí? Que el cielo te bendiga, que hagas una diferencia sobre esta tierra, ¿sí? Que el Padre pueda decir de ti, ¿sí? Cuando el diablo se presenta a acusarte, pueda decir como habló de su siervo Job. Mira mi siervo Job, no hay hombre más justo que él. ¿Sí? Pueda hablar de ti, pueda presumirte, pueda decirte, aquí está en la palma de mi mano, porque verdaderamente qué especial que es, cómo pudo rendirse, qué nobleza que tiene, que cumple mi palabra. Es difícil, da la otra mejilla, se saca el manto, no solamente la capa, va la milla extra,
no habla mal, me es fiel en sus preceptos, en sus principios, tiene justicia, tiene integridad, dejó lo malo, me amó y dejó todo lo que era perverso, lo que era malo. Miren a este en la palma de mi mano, me adora, me habla cosas que salen de su corazón y cuando él habla algo es verdadero, es la verdad. Cuando él me llora, es la verdad. No solo hay hojas, hay fruto, ¿sí? Eso quiero decirte, es importante que lo sepas. Cómo el Señor Jesucristo desactivó a través de una maldición, ¿sí? Un espíritu le cortó, le desactivó. ¿Para qué? Para que después de eso, el Israel físico, que a la vez ya era espiritual, lavado por su sangre, después los discípulos puedan tener la cosecha de almas sobre la tierra que debían tener. ¿Sabe qué? Ellos le dieron la vuelta al mundo. Fíjese que de todos los que le seguían, solo 120 se dispusieron, ¿sí? Para ser libres y para ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Pero esos le fueron suficientes, porque de esos 120, los que salieron y se movieron, sus 12 discípulos, que quedaron como cabezas, pero ese Pablo le dio la vuelta al mundo y convirtió las almas, ¿sí? Qué poderoso mensaje, ¿sí? Tuvo en su boca. Qué poderoso mensaje tuvo Pablo. Qué poderoso mensaje tuvo Pedro en su idioma, en su sencillez. El Espíritu Santo mismo le capacitó, ¿sí? Para tener ganancias maravillosas de almas en el reino de los cielos, ¿sí? El espíritu religioso y todo espíritu inmundo fue frenado en ellos, ¿sí? Ahora sí podían recibir. Y donde ellos iban había libertad. Y donde ellos iban podían cortar y usar esa autoridad que el Señor Jesucristo nos entregó y nos enseñó, ¿sí? Y podían cortar, ¿sí? Con esos espíritus inmundos y echar fuera demonios, pero con autoridad. Y podían ver fruto. Usted no le ve a un Pablo, perdóneme, no se ofenda, no es contra ningún ministro, pero usted no ve a un Pablo exhibiendo sus Rolex, sus ternos, sus carros, sus piscinas y diciéndole a Dios, Señor, yo quiero más dinero, somos hijos de Dios. Usted no le vio a un Pablo así. Usted conoce en la Biblia un Pablo que trabajó haciendo tiendas para no ser carga para nadie, ¿sí? Usted le ve a un Pablo tan fuerte, tan valiente, que le daban su pizza, que le botaban de las ciudades, se sacudía y se volvía a entrar, ¿sí? Usted le ve a un Pablo tan valiente, un Pablo reconociendo sus errores, un Pablo mirando, ¿sí? Mirando su pasado y teniendo mucha humildad delante de Dios. Usted le ve así un Pablo así. Un Pablo que le aseguro no ha de haber sabido vivir de que le digan apóstol Pablo, ¿no? Yo no soy pastor, yo soy apóstolo, yo soy la profeta, le aseguro. Que a él no le estaban diciendo el profeta, porque usted puede ver en las enseñanzas de él y cómo hablaba él cosas y tenía el espíritu de la profecía, porque el Señor Jesucristo ya estaba en él y él es el espíritu de la profecía, ¿sí? Pero sí les veo hombres de Dios que desactivaron cantidad de espíritus en las naciones, ¿sí? Empezando por su nación, porque esa nación de Israel estuvo maldita y por eso tuvo que venir el Hijo de Dios, para deshacer todas esas obras del diablo. Y hasta el día de hoy sobre la tierra hay naciones malditas. Sí, hay naciones malditas que tienen un auge impresionante de brujerías, de hechicerías. Hay ciudades, hay pueblos, hay lugares, ¿sí? Y nosotros somos la luz en esos lugares. Mire, hay naciones hasta el día de hoy en maldición como Cuba, como Haití, como México, como Italia, ¿sí? Como España. Sí, viven pobreza, viven religiosidad, viven santerías, viven en ocultismo. La India, ¿sí? Brasil, donde le ha costado a la Iglesia de Cristo levantarse. ¿Por qué? Porque no hemos operado en esto, de que primero, como familias,
nos podamos presentar delante de las cortes celestiales para que sea rota y quebrantada toda acusación y terminada toda maldición. ¿Sí? No lo hemos hecho. Por falta de conocimiento ha perecido el pueblo. ¿Sí? Muchas veces en las iglesias hemos esperado y solo hemos pasado una liberación de vez en cuando y eso sí yo soy valiente y digo, necesito una liberación porque créanme que el 80% de los cristianos son tan santos que creen que no necesitan una liberación o no hemos necesitado. Yo sí le puedo decir que yo en mi vida de cristiana, yo sí recibí liberación. Yo sí recibí porque lo necesitaba. ¿Sí? Y aparte de recibir una liberación que fue abriendo mis ojos a lo espiritual, entonces empezó conmigo una necesidad de cambio de vida, de buscar, de orar más, de leer la palabra, de ser formada, de sacar lo malo, ¿sí? De sacar lo que le estorbaba a Dios en mi vida, ¿sí? Y a romper las maldiciones, a quebrantar las maldiciones. ¿Sabe para qué? Para poder entrar todos los días a los tribunales de Dios. Y ya no solo por mi vida, ya no solo por mi vida, ni por mi genealogía, ni solo por mi línea de sangre, sino también por otros. Eso es lo que el Padre quiere. Y yo decía, Señor, porque así entraremos y saldremos con bendiciones, no solo para nuestras vidas, sino ya para otros, ¿sí? Con bendiciones para otras vidas, ¿sí? Con oraciones, con intercesiones, ¿sí? Con defensas, con la sangre del Señor Jesucristo, primero como nuestro abogado, ¿sí? Pero también diciendo al cielo, yo tengo un fruto de integridad porque yo temo al cielo, porque yo le temo a Dios, porque temo su palabra, porque amo la justicia, porque también el ser libre te va haciendo amar lo justo, lo bueno, la lealtad, lo agradable, la verdad, todo lo santo empiezas a amar. Lo derecho, si se debe, se paga, ¿sí? Se saca toda maña de la vida de uno, todas las malas mañas, todas las vivezas criollas, porque a eso también nos gusta, ¿no? Ganar ventaja siendo vivo, el más vivo, como que por vivos Dios nos ha bendecido, no, amados, Dios no nos ha bendecido ni por vivos, ni por sapos, ni por muy inteligentes, no. Tenía que cambiarnos, ¿sí? Pero hay personas que aún siendo cristianos viven ese estilo de vida, de la viveza, la sapería, la viveza criolla, ¿sí? La trampa, el maltrato, la grosería, ¿sí? Tantas cosas. ¿Sabe qué, amados? Verdaderamente póngase en las manos de Dios, porque ya no estamos a estas alturas de estos tiempos difíciles para seguir andando, familias enteras andando en caminos de miseria, de maldición, de estancamiento, de pérdida, de derrota. Ya no, amados, ese no es el propósito de Dios, eso no escribió Dios para usted. En propósitos de que un día vivan felices, dos tristes. Un día el matrimonio marche bien, tres mal. Un día el esposo hable bonito, cuatro hable mal. Un día traten bien a las esposas, dos le traten mal. Y las esposas igual, ¿sí? Den deshonra. Mejor, ¿sabe qué? Váyase al trono de Dios y aún eso diga, Señor, yo me arrepiento cada palabra. Aún esa maldición se corte de la vida de mi esposo. Y juntamente de la vida de mi esposo, también de mi hijo. ¿Sí? También de mi hijo. Si ya no tienes padres y te acuerdas cantidad de cosas que te maldijeron, que te dijeron, que te desearon, ya no están vivos para bendecirte, pero estás tú vivo para presentarte en las cortes celestiales y decirle, Señor, ya no quiero mi propósito interrumpido. Yo les perdono. Y se desactiven todas esas palabras que un día lanzaron contra mí. Todas esas palabras que mi esposa un día me dijo, todas esas palabras que mi esposa un día me dijo, todas esas acciones que un día hizo, Señor, yo le perdono y hoy se corten de la línea de mi vida y de mis hijos, de mis nietos y de toda mi genealogía que tú vas a bendecir desde este día y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Acuérdese que estos hombres libres, estos discípulos, estos hijos de Dios, transformaron al mundo entero.
transformaron, se dieron la vuelta al mundo entero y lo transformaron y lo cambiaron con la presencia de Dios, con el poder del Espíritu Santo, porque Dios no necesita ejércitos. El Padre necesita hijos. Amén. Hijos. ¿Sí? Por eso en esta noche, amado Padre, amado Dios, bendito Espíritu Santo, no solamente, Señor, levanto mis manos, dile, sino levanto mi vida entera. Levanto mi vida, levanto mis palabras y mi boca, Señor, para buscarte y agradecerte. Para pedirte, Señor, que en esta noche, Señor, tu presencia sea en mi casa, trayendo paz y trayendo vida. Y trayendo, Señor, de tu Espíritu Santo sobre mí, sobre mi descendencia, sobre mi vida. Limpieza, Señor. Trayéndome la verdad, trayéndome la libertad, Señor, que yo quiero tenerla, Señor, para servirte todos los días de mi vida y para presentarme en tus cortes, Señor, por mis propósitos y por los propósitos de otros, Señor, por mis propósitos que han sido detenidos, estorbados, señalados, golpeados, Señor, pero aquí estoy. Yo me ciño de ti. Señor, si he pasado estos tiempos, lo he hecho contigo. Y si vivo estos tiempos, lo he vivido contigo y lo seguiremos viviendo contigo. Y si hoy, Padre, tú estás conmigo y me pongo de pie para entrar en tus cortes, Señor, será con el poder de la sangre de mi Señor Jesucristo. Será con la voz de Él clamando sobre mi sangre, con la sangre de Él que clamará sobre la mía, delante de ti, delante de toda la corte del cielo, para que, Señor, Padre, juez justo, des el edicto de vida sobre mí. Así en esta noche, así me vuelvo a presentar, porque quiero agradarte, porque no quiero que mi vida tenga solo hojas, sino que tenga un fruto. Y un fruto que te agrade mucho, un fruto que tenga fragancia, un fruto que se pueda comer, un fruto que se pueda tomar, un fruto que traiga sanidad a esta tierra. Por favor, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, que toda maldición en mi vida y todo espíritu inmundo que ha operado en esas maldiciones, hoy sea cortado para siempre. En el poderoso y santo nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Amén y amén. Amén. Que el Padre les bendiga, que la bendición de los cielos sea sobre ustedes, que los frutos se vean, que los frutos empiecen a verse en tu vida y así en todo lo que hagas, se ve el fruto, amados, se ve el fruto. Y si alguien te tira piedras es porque el fruto ya se está viendo. Si alguien te tira piedras es porque el fruto ya está a la vista y para muchos es molestoso y muchos también quieren tomarlo, ¿sí? Así que tengas mucho fruto, que ya no seas un cristiano de hojas, no, sino un bendito Hijo de Dios, ¿sí? Que cambiará este mundo lleno de la presencia de Dios. Amén. Un abrazo para todos. Les amamos, nos vemos el día jueves, ¿sí? Con otra enseñanza del Espíritu Santo. Que tengan los cielos abiertos en todos estos días sobre cada casa, sobre cada vida de ustedes, sobre toda su genealogía. Que cuando las mañanas te levantes y alces las manos, digas, Señor, yo soy bendecida y juntamente toda mi casa, juntamente mis hijos, juntamente toda la genealogía, la palabra que hoy me das para mí, así se extienda sobre toda mi línea de sangre, te agrade, tenga fragancia delante de ti, Abba Padre, ¿sí? Porque te amamos, que tengamos las fuerzas para cada mañana levantarnos y decir una palabra tuya quiero, Padre, una palabra tuya quiero, porque con esa palabra tendré yo la victoria. En el nombre poderoso de Jesucristo, mi Salvador, mi Señor. Amén. Amén. Un abrazo para todos. Que descansen.